Ya iniciamos este primer bloque del péndulo. ¿Qué tal, doctor Camilo Benítez? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar en tu programa. Qué difícil que es dar con usted y que esté en un programa. Así que le agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Le habíamos buscado ya la semana pasada, pero por suerte está ahora, porque el tema de las declaraciones juradas sigue estando en la noticia. Sí. ¿Va a ser posible la presentación? Uno puede ir a la Contraloría y pedir, bueno, quiero la declaración jurada del Contralor. ¿Va a poder ir a acceder a ese documento o necesita una autorización judicial todavía? Bueno, primero tenemos que hablar de lo que ocurrió tras el fallo de la Corte. Sí. Existía una acción de inconstitucionalidad que se fue planteada en el año 2016, 2017, que planteó la Contraloría. Que planteó el juicio, la solicitud de acceso a la información pública planteó el periodista Juan Carlos Lescano Flecha, sí, bajo patrocinio del abogado Ezequiel Santagada. La Contraloría le denegó esa información y ante esa negativa ellos recurrieron a la justicia, tuvieron un fallo favorable en primera instancia, la Contraloría apeló dicho fallo en aquel entonces, tuvieron una sentencia de segunda instancia confirmatoria, es decir, también positiva, y la Contraloría en aquel entonces planteó una acción de inconstitucionalidad contra esos fallos judiciales. Eso fue lo que la semana pasada llegó a la Corte. La Corte sacó ese fallo histórico, ¿verdad? Que básicamente rechaza la acción de inconstitucionalidad con una fundamentación bastante interesante y eso le obliga a la Contraloría a cumplir con el fallo de segunda instancia que básicamente nosotros interpretamos por el criterio del doctor Pedro Mayor Martínez, que nos obliga a publicar las declaraciones juradas. Ese pedido contenía las declaraciones juradas de todas las autoridades del año 1997 a 98 hasta el año 2017. Son, en nuestro cálculo, porque todavía no sabemos, porque es una cantidad enorme. ¿Autoridades? ¿Qué tipo de autoridades? Y presidente de la República, vicepresidente, ministro del Poder Ejecutivo, ministros de la Corte, senadores, desde diputados. el 97 hasta el 2016. Hasta el 2017. 17. Eso hasta diciembre de 2017. Esos son más o menos 50.000 funcionarios, más de 150.000 declaraciones juradas, porque como sabés, Carlos, uno presenta al entrar y al salir. Sí. Algunos presentaron 5 veces, 7 veces. Y nosotros nos comprometimos, tenemos un plazo establecido en la sentencia que es de 60 días hábiles. Leímos los fallos, la sentencia del tribunal y queremos ir cumpliendo a partir de la semana que viene, ir subiendo paulatinamente. ¿Por qué subir paulatinamente? Porque primero hay que hacer el trabajo de digitalización de esa documentación. Segundo, ¿cuánto tiempo demoraría eso? Nosotros queremos cumplir con la sentencia, o sea, queremos publicar todo en 60 días hábiles. Ahora, le pregunto algo. Estuve leyendo el documento de la Contraloría, los argumentos de la Contraloría, y antes del fallo de la Corte alegaban de que el proceso no era el indicado. ¿A qué se refería la Contraloría al señalar que el proceso que determinó que la Corte diga que puede presentar no era el indicado, que el amparo no era procesalmente el camino viable para eso? Lo que planteó la Contraloría en aquel entonces, que tengo que hacer la salvedad que no fui yo el que presentó esa acción, sino que fue el anterior Contralor. ¿Y ante la Corte? Ante la Corte también. También. Sí. Él entendía, o la Contraloría en ese momento entendía, que cuando uno pide, la Ley de Acceso a la Información Pública data del año 2014, sí, que dice que cualquier ciudadano que quiera una información que está sí en una entidad pública puede pedir y ellos tienen la obligación de dar. Si no le da, en la ley no se establece un procedimiento específico para recurrir judicialmente ante esa negativa. Y la Corte sacó una acordada que reglamentó eso y dice que el amparo es la vía. El amparo es una garantía constitucional, ¿verdad? El juicio de amparo. Sí. Y como el derecho al acceso a la información pública es un derecho humano, la Corte entendió que es el amparo la vía para accionar judicialmente. ¿Por qué es importante el amparo? Porque el amparo tiene reglas que hacen que el ciudadano pueda acceder rápido. Por ejemplo, la sentencia en un juicio es sumario y la sentencia, si uno apela, tiene una forma de concesiones sin efecto suspensivo, o sea que hay que cumplir sí o sí. ¿verdad? Sí o sí. Eso fue lo que se cuestionó, que como la ley no regulaba es el juicio de amparo como la vía idónea para judicializar eso, y que la Corte no tenía atribuciones para regular a través de una acordada ese procedimiento.
Ahora, Ese fue el cuestionamiento. en leí aquel a entonces. algunos constitucionalistas muy importantes y destacados del país justamente señalar, e incluso decían, sucede algo raro por esa decisión que tomó la Corte, que procesalmente no era la vía, señalaban. Ahora, no discutían el fondo de la cuestión, pero sí la forma. No, lo que pasa es que bueno, hay uno de los votos, el del doctor Riera Hunter, él también cuestionó esa acordada. Decía que esa no era la vía para reglamentar la judicialización del acceso a la información pública. Yo sinceramente creo que es una discusión, ¿Usted comparte o no pero esa? totalmente. Si me puedo explayar un poquitito, te puedo decir esto. Hay dos formas de ver el derecho. El derecho es un conjunto de reglas y principios. Hay una concepción del derecho que algunos magistrados tienen que es solamente un conjunto de reglas, pero en realidad también hay principios. Los que se acogen a la fórmula que el derecho es un conjunto de reglas son conocidos como formalistas. Los que creen que el derecho solamente es un conjunto de principios son considerados activistas judiciales. Hay una historia griega que se usa siempre como ejemplo en este caso, que es la historia de Escila y Caribdis. Es una de la mitología griega que había un estrecho y habían dos monstruos, uno era Escila y el otro Caribdis. Y al activismo se le pone como un monstruo y al formalismo como otro monstruo. Y lo ideal es tratar de caminar siempre en el medio. Yo creo que usando un poco ese ejemplo, creo que es correcto que la Corte a través de una acordada regule este derecho, porque finalmente es un derecho fundamental, un derecho constitucional. No me parece que sea violatorio de la ¿No le Constitución parece? eso. No, en Ajá. absoluto no. Bueno, eso es importante aclarar desde el inicio. ¿Cuántas personas tienen que presentar sus declaraciones juradas en Paraguay? ¿Y quiénes son? Todas las personas que acceden a un cargo público, ya sea por nombramiento o contrato, todas las personas que reciben una remuneración permanente del Estado tienen la obligación de presentar declaración jurada de bienes y renta. Ahora, con una nueva ley que fue sancionada el año pasado, también los proveedores del Estado, que no son funcionarios públicos, que no reciben una remuneración permanente del Estado, también están obligados a presentar declaraciones juradas de bienes y renta. Claro, estamos hablando de los particulares, no de las empresas. Así mismo, bueno, O los hablamos de las accionistas, empresas y de los particulares que forman parte de la de empresa, las empresas, directivos, claro. gerentes, accionistas, etcétera. Por ejemplo, los de IMEDIC deberían haber presentado su declaración jurada. Si para concursar la DNSP les pide, porque así establece la ley, les pide que presenten una constancia de presentación de declaración jurada para competir en la licitación. Ellos presentaron todo, ustedes tienen todo su declaración jurada. No, yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque en ese entonces no sé si está regulado o no por la DNSP, no sé, no quiero mentir, pero yo no sé si estaba ya ese procedimiento establecido en ese entonces. Pero entonces, todos los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos, con cargos remunerados del Estado y los proveedores del Estado tienen que presentar sus declaraciones juradas. Sí, así mismo. Por eso es que existe en la Contraloría más de 1.500.000 declaraciones juradas. Porque todos los funcionarios, desde el más alto rango hasta el más... Y hasta todas menor deben rango. ser, todas son públicas ahora. No. Lo que la orden judicial establece es el pedido del periodista Juan Carlos Lescano. Esa es la orden judicial que nosotros vamos a cumplir. Porque, y esto es sujeto de muchas críticas. Si yo quiero pedir, yo tengo que hacer otra acción judicial. Sí, porque la legislación vigente del Congreso establece como condición necesaria para la entrega de esa información una orden judicial. Eso es lo que dice la ley. Nosotros no podemos salir de lo que establece leí la que usted dijo eso, que todavía se necesita la firma de un juez para el efecto. No, sí, totalmente. Lo que falló la Corte tiene, como todas las sentencias de la Corte de la Sala Constitucional, tiene un efecto especial para este caso. En este caso tiene el efecto de rechazar la acción y queda vigente la orden judicial. Pero la legislación sigue estando vigente y las leyes solamente son derogadas por otras leyes. Es decir, el Congreso es quien tiene la competencia para modificar la ley vigente que tiene como condición necesaria Ahora, pero la orden judicial. si tenemos en cuenta que un grupo de parlamentarios quiso evitar y amenazó que le podrían acusar a la Corte, ¿verdad? Es decir, no van a cambiar ahora su posición, van a seguir evitando que se pueda hacer efectivo eso. Y hay que ver, porque yo creo que en esta orden judicial están todos los congresistas.
¿verdad? O la mayoría por lo menos. Todos, si ellos tienen un interés personal, ya ahora van a dejar de tener ese interés personal porque sus declaraciones juradas ya serán públicas. Si tienen un interés teórico, filosófico, acerca de que realmente las declaraciones juradas solamente pueden ser exhibidas con una orden judicial, se ratificarán en esa postura. Pero hoy para la Contraloría, hoy se necesita una orden judicial para acceder a las declaraciones juradas. Así es, pero es que eso establece la ley. Nosotros no podemos salir de lo que diga la ley. Bueno, y esa es, a ver, ya debe ser un puro formalismo la firma de un juez para eso, y existiendo ya este antecedente. Ya que la Corte se expidió de la manera que lo hizo, generando un precedente histórico en materia de transparencia y analizando los principios en juego en estas dos reglas, que como decía hace rato, tanto la ley de acceso a la información pública como la ley de declaraciones juradas, no creo que haya un juez que rechace pero finalmente los jueces son autónomos, independientes de fallar conforme a la interpretación que hacen de las leyes, ¿verdad? Pero, a su leal saber y entender. Claro, pero un precedente muy grande, muy fuerte y muy reciente. Eso ya sienta jurisprudencia. Sí, claro. Solo que en Paraguay la jurisprudencia no es obligatoria, ¿verdad? ¿En serio? Sí, claro, en Paraguay no. Claro, porque es decir, todas las acciones de inconstitucionalidad se tienen que seguir presentando porque el efecto es entre partes. El efecto es especial para el caso. Especial para el caso. Sí. Es decir, una sentencia de la Corte. ¿Por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué no hacemos simple como hace todo el mundo? ¿Cómo? ¿Y por qué hacemos siempre complicado nosotros las cosas? Y no sé. Si ya sienta jurisprudencia, ¿para qué tenemos que estar otra vez haciendo el mismo papeleo, las mismas presentaciones ante el Poder Judicial? Y lo que pasa es que es el sistema republicano que tiene el Estado paraguayo de independencia de poderes. Solamente el Poder Legislativo tiene la competencia constitucional de sancionar leyes. El Poder Judicial no tiene esa competencia. Por ende, no puede derogar una ley para todos. Es nuestro sistema republicano. Así funciona nuestro sistema, ¿verdad? Si no fuera así, la Corte tendría la competencia de eliminar una legislación del Congreso para todos, ¿verdad? Bueno, en este momento entonces la Contraloría solo a Juan Carlos Lescano le puede dar los documentos que él pida, declaraciones juradas de las autoridades desde el 1996 hasta 2017. No es que le vamos a dar a Juan Carlos Lescano. Juan Carlos Lescano solicitó que la Contraloría publique en su página web esa información. Y el Tribunal de Apelaciones ordenó que se publique en la página web. Por eso nosotros, por el principio de congruencia, que es que se le tiene que dar a lo que pide el accionante, no le vamos a entregar a él porque él no pidió que se le entregue, él pidió que se publique. Se publique. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Van a publicar? Vamos a publicar. ¿Dónde van a publicar? En nuestra página web. Ahí se van a publicar. Estamos desarrollando una ventana especial para eso. A partir del lunes, la ciudadanía va a poder acceder a las declaraciones juradas de los altos funcionarios de la República del Paraguay que ocuparon cargo en ese periodo de tiempo. Sí. Dígame, ¿es cierto que usted pidió custodia policial? Pero no para mí. ¿Para quién? Lo que pasa es que cuando empezamos a dar declaraciones acerca de cómo íbamos a implementar o cumplir con la orden judicial, hubo muchos comentarios en las redes sociales que iba a haber un atentado, que íbamos a incendiar la Contraloría, que o nosotros o personas extrañas a la institución iban a poner una bomba para que se queme toda esa información, lo cual yo desmiento categóricamente y no hay ni una posibilidad de que eso ocurra. Por una cuestión sencilla de que esa información está en un lugar, en un subsuelo que tiene una losa muy grande, muy difícil que eso ocurra. Nosotros tenemos un sistema de circuito cerrado que graba todo en todas las dependencias de la Contraloría. O sea, tampoco vamos a pensar muy mal, un funcionario que quiera quemar eso, nadie tiene acceso a esa oficina. Hay solamente 2 personas que tienen la llave. Está muy bien custodiado. Lo que pasa es que cuando salió esta información, yo la envié a todos los funcionarios de esa dirección a que trabajen en ese subsuelo para que apuren el escaneamiento o los escáneres para que se escanee más rápido todo esto.
Y la verdad que entraron en una suerte de miedo, ¿verdad? De que se hablaba tanto de esto. Y entonces solicité que por 90 días se refuerce la seguridad. Pero quiero aclarar algo que ya lo hice antes. Nosotros teníamos más seguridad antes. Cuando yo asumí como contralor, yo pedí que esos uniformados vuelvan a las calles porque nos sentíamos la necesidad de tener tantos policías. Pensábamos que iban a servir mejor esos policías en la calle y no en nuestra institución. Entonces, lo que ahora pido es que me devuelvan nomás lo que ya teníamos antes por este plazo de 90 días, de manera... El plazo es de 90 días, no son 60, son no, 90 días. 60 días hábiles, ¿verdad? Pero sí. sería, sí, un poco más de 60 días hábiles. Es lo que creemos nosotros que nos va a llevar. Y van a tener la capacidad como para cumplir con eso en 60 días, tener en las páginas todo lo que se solicitó. Yo espero que sí. Estamos trabajando muchísimo para eso. Espera. Sí. No es seguro. Lo que pasa es que toda la información que nosotros tenemos a disposición, es decir, todas las altas autoridades, vamos a publicar la semana que viene. Todo lo que, vamos a decir que la ciudadanía más expectativa tiene. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados, contralores, fiscal generales, ministros de la Corte, etcétera. Pero la orden también nos pide de los fiscales, asistentes fiscales, concejales departamentales y concejales municipales, de esos 20 años. Esa información nosotros no tenemos a mano y solicitamos a todas las intendencias que nos den el listado de las personas que ocuparon dichos cargos para que nosotros podamos buscar con su número de cédula, su declaración jurada, escaneemos y publiquemos. Eso ya no depende de nosotros, por eso digo, espero que todas estas instituciones, firmamos más de 1000 notas el lunes, que nos envíen esta información. ¿Y ustedes le dieron un plazo? ¿Hay un plazo para la entrega? Días. 5 días. Sí. ¿Y ya entregaron todas las notas? No, el lunes enviamos. Sí. ¿Este lunes? No, el lunes pasado enviamos las notas. Tienen hasta el lunes que viene para responder. Ahora, y dígame, ¿cuántos funcionarios aún no presentaron sus declaraciones juradas? Ustedes tienen un listado. No tenemos un listado, pero sí iniciamos 500 sumarios administrativos a personas que no presentaron declaraciones juradas o personas que presentaron de forma tardía. Esos sumarios están pendientes ahora de resolución para la sanción correspondiente. ¿Y cuál es el final del sumario? Es decir, es una ¿cuáles multa. son? Una multa, una simplemente multa. Sí, de 300 jornales mínimos. 300 jornales mínimos. Solamente eso. Solamente eso. Y después uno paga la multa y no presentó su declaración jurada y no presentó. Realmente la mayoría de las personas que se le inició el sumario, bueno, no decir la mayoría, todas las personas que se le inició el sumario ya presentaron su declaración jurada, ¿verdad? Existía antes una mala costumbre de funcionarios de las binacionales que creían que no eran funcionarios públicos y no presentaban declaraciones juradas. Nosotros, la mayoría de los sumarios son funcionarios de binacionales, ¿verdad? Porque ellos creían que no eran funcionarios porque eran funcionarios de binacionales, que no eran funcionarios como los que figuran en el presupuesto general de gasto de la nación. ¿Y la Contraloría, para la Contraloría son funcionarios públicos? Sí, que son funcionarios públicos. A ver, porque ellos siguen sosteniendo que no son funcionarios públicos normales. Yo creo que sí son funcionarios públicos porque perciben una remuneración permanente que proviene finalmente del patrimonio del Estado paraguayo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Bueno, por otra parte, ¿cuántas denuncias contra municipalidades y gobernaciones por inconsistencias o por delitos, por lesión de confianza ha detectado la Contraloría desde que usted está como Contralor? Desde que yo asumí, presentamos un poco más de 60 denuncias al Ministerio Público por un valor aproximado de 130.000 millones de guaraníes que se consideran... Son 20 millones de dólares. Más o menos de lo que nosotros, desde que yo asumí, presentamos al Ministerio Público. Quintuplicamos la cantidad de denuncias que teníamos en los años anteriores. ¿En 2 años? Sí. ¿Quintuplicaron? Quintuplicamos el promedio de denuncias que se tenían en los años anteriores. ¿Y qué pasa con todas esas denuncias? ¿Cómo terminan? ¿Dónde van? ¿La asesoría jurídica de la Contraloría le hace un seguimiento? ¿Termina con condena? ¿Termina con la devolución del dinero o de los bienes? ¿Cómo terminan esos? Bueno, nosotros somos un órgano de fiscalización, un órgano de control, que realizamos auditoría y no todas las auditorías culminan en una denuncia. A veces recibimos esa observación permanentemente. Nosotros estamos ahora haciendo 150 auditorías que planeamos el año pasado, a pesar del COVID y que también estuvimos parcialmente de cuarentena.
Ya culminamos 80 al día de hoy y para agosto, que es el informe de dictamen, queremos llegar a 100 informes finales. Eso no significa que va a haber 100 denuncias al Ministerio Público, porque algunas auditorías culminan con recomendaciones, hay otras auditorías que culminan con la corroboración de indicios de hechos punibles, ¿verdad? Y otras con errores administrativos. Sí, o plan de mejora para que mejoren prácticas públicas, etcétera. Entonces, depende del tipo de auditoría financiera, de cumplimiento, etcétera. Nuestro trabajo culmina al hacer el reporte al Ministerio Público o la denuncia, ¿verdad? La diferencia del reporte cuantifica la lesión y la denuncia, sin embargo, no está cuantificada, pero hay una comisión de un indicio de hecho punible. Y sí hacemos un seguimiento, tenemos una dirección de auditoría forense y la asesoría jurídica, a través de sus abogados, hacen un seguimiento de los casos. Y doctor, dígame, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que presentan sus declaraciones juradas ante una escribanía y no ante la Contraloría? ¿La escribanía después les pasa a ustedes los datos o no? ¿Qué pasa en esos casos? Desde la vigencia de la ley 5033 del año 2013, no se puede presentar de otra manera que no sea en la página web de la Contraloría. El funcionario público ingresa a la página web, baja el formulario y lo llena. Ya no se puede hacer eso. Eso se hacía antes de ese año, que la gente presentaba en una escribanía y presentaba a la Contraloría la constancia de que su declaración jurada estaba en la escribanía. Nosotros no tenemos caso desde el año de ese año, no hay ningún caso. Los casos que teníamos, si tuviéramos casos, solicitamos a la escribanía que nos remita la declaración jurada. Y en estos casos ya referidos a la pandemia, doctor, ¿ustedes tienen informes ya acerca de todo lo que pasó con Imedic, Eurotech y compañía, lo que pasó en la DINAC, lo que pasó en Petropar? ¿Ya ustedes presentaron algún dato, algún informe? Sí, de hecho fuimos los primeros que presentamos el informe en la cantidad de auditoría que hicimos por la ley de emergencia. Yo creo que nuestro informe fue el más emblemático y el primero que se presentó acerca de aquella licitación, creo que de 15 millones de dólares que se había adjudicado a estas empresas, sí, donde habíamos denunciado ya hace tiempo de esto, hace un par de meses creo, que terminamos ese informe final, inclusive fue presentado al Congreso, y creo que fue el informe punta de lanza para... y que también hizo las recomendaciones al Ministerio de Salud para que rescinda el contrato, para que denuncie al Ministerio Público, ¿verdad? O sea, todo eso empezó con el informe de la Contraloría. ¿Cuánto tiempo después el Ministerio de Salud Pública hizo caso a las recomendaciones? Inmediatamente. Inmediatamente, porque nuestras recomendaciones eran de índole administrativo, que eran sumarios administrativos para los funcionarios encargados del proceso licitatorio, porque ese informe tenía que ver con la contratación pública y porque no se dieron cumplimiento, o sea, el pliego de base de condiciones no cumplía con los requisitos establecidos en la ley, no justificaba la emergencia, tenía una cantidad de observaciones. Sacamos el informe de Petropar también, el informe de DINAC y de clínicas. El informe de DINAC y Petropar, las mascarillas. Sí. ¿De dónde vinieron? Porque parece que son del mismo lote entregado, tanto la DINAC y Petropar entregaron al Ministerio de Salud. ¿Ustedes pudieron descifrar efectivamente, descubrir si efectivamente eran del mismo lote y de quién se compró? Bueno, no te puedo aseverar si son del mismo lote, lo que te puedo decir es que son de la misma nacionalidad. Es decir, son mascarillas brasileñas, ambas. En el informe de Petropar, las mascarillas que nosotros retiramos de Villaliza, sí, eran mascarillas brasileñas. Y las mascarillas que proveyó la empresa contratista eran mascarillas chinas, según la declaración de la empresa que proveyó esa mascarilla N95. Es decir, ahí ya hay una inconsistencia entre la que proveyó, sí, la empresa y la que nosotros teníamos. La que nosotros retiramos eran esas mascarillas que nuestros auditores, con muchísima calidad en su forma de investigación, entraron, porque las cajas estaban raspadas, no se veía el vencimiento, y entraron a la fábrica y descubrieron que esas mascarillas habían vencido en el año 2017 y desde ese año nunca más se fabricó esa mascarilla. Pero no podemos saber de dónde provinieron las mascarillas. ¿No se puede saber? No.
Sí, y si por ahí estaban ya en dentro del parque del Ministerio de Salud Pues es y imposible. se sacaron de ahí, se repartieron como si fuesen, ¿qué pasaría? Es imposible saber. No, eso sería un No escándalo. se puede saber. No, no, es que nosotros retiramos toda la documentación de esa licitación. La documentación que nosotros retiramos y la manifestación de la empresa proveedora, que luego rescindió el contrato y devolvió el dinero, la manifestación de esa empresa es que ellos proveyeron mascarillas chinas N95, ¿verdad? Eso la empresa aclaró porque las mascarillas que nosotros teníamos Sí, estaban vencidas. estaban exacto. Entonces, al estar Estaban vencido, vencidas. no solamente hay un cuestionamiento de índole administrativo, sino que también podría haber un cuestionamiento. ¿De cuántos años atrás supuestamente eran las mascarillas? Vencieron en el año 2017. 2017. Sí. Y esas se le entregaron al Ministerio de Salud. Esas fueron las donadas del Ministerio de Salud. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se puede calificar eso? Es muy triste, Carlos. ¿Verdad? No Sí. tiene nombre. No tiene nombre. Y eso se le entregó al personal del Blanco. Eso no me consta a mí, pero escuché que el viceministro de Salud dijo que sí. 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 Imagínese usted. Qué cosa. Qué terrible va a ser si es que, o si fueron algunos, se enfermaron del COVID porque la mascarilla ya no les servía. Y ahí entraríamos dentro del marco de un delito penal de otro tipo, ¿verdad? Exposición. Ahora el Ministerio de Salud va a tomar otros mecanismos. Hoy se anunciaba, va a hacer a través del PNUD las contrataciones. ¿Se audita también eso? ¿Ustedes también pueden controlar todo lo que se reciba a través del PNUD? Sí, nosotros le auditamos, tenemos auditorías anteriores que se le han hecho a la PNUD cuando el Es dinero... decir, que va a ser controlado. Sí, porque la Contraloría tiene que fiscalizar toda la actividad También- financiera del Estado. Ajá. Si el dinero sale del Estado, nosotros podemos dar seguimiento al procedimiento de compra. Por Qué supuesto bueno que sí. aclare eso, porque había mucho temor de que como viene del PNUD no iba a ser controlado. Lo que pasa es que yo le entiendo al ministro de Salud, porque nosotros mismos estamos tratando de adquirir tecnologías para mejorar nuestra calidad de auditoría. Y una de ellas, que hicimos un convenio con la entidad binacional Itaipú, justamente es la UNOPS la que hace los procesos licitatorios. Claro. A mí me da muchísima tranquilidad eso. Ajá. ¿Por qué? Porque no soy yo el responsable de tener que hacer la licitación. La última pregunta. Se va a elegir al subcontralor Sí. y hay funcionarios de la Contraloría que se presentan para ser subcontralores. ¿Qué pasa en esos casos? No, No tiene ningún problema para no, presentarse. Primero, no existe ninguna incompatibilidad. Segundo, me parece buenísimo que funcionarios de carrera que han demostrado trayectoria e integridad en sus funciones Eso- se presenten. Ahora, eso podría tener mejor puntaje. Por ejemplo, el hecho que ya conozcan la Contraloría, el funcionamiento, en el momento de ser evaluados, eso podría ser favorable para ellos. Y ojalá que sí. Ojalá que se estudien los currículum, la trayectoria, las denuncias que tuvieron en su pasado. Ojalá. La ¿Cuántos verdad que funcionarios son? nosotros somos más de 1000 No, funcionarios. los que se Los que se presentan para... presentaron, no sé. Pero son muchos. Son muchos. Serán más de 30 seguro. 30 seguro. Sí, más seguro. Ujú. De mis directores generales creo que se presentaron 5. Vale. Solamente de directores generales. Bueno, entonces 60 días, para que se empiece a publicar. No. Para que se empiece a publicar ya la semana que viene. La semana que viene, Sí, hasta completar en 60 días para publicar todos. así será. ¿Va a ser así? Sí. Le tomo la palabra. En 60 días volvemos a hablar. Prometido. Gracias, doctor, por Gracias, estar con don nosotros. Carlos. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa.